Ahora tuvimos algunos inconvenientes con los albañiles primeros que nos iban a hacer el proyecto y demás, porque Nos estafaron 1.000 euros, ¿vale? sí que es cierto que nosotros pecamos de querernos ahorrar algunos euros, error que no volverá a pasar. A nivel de desembolso económico, teníamos en proyección a lo mejor unos 30.000, 35.000 euros de obra que al final ascendieron a cerca de... Y yo voy a quejarme un poquito, ¿vale? Porque es cierto que pese a que nos ha ido muy bien durante el año, ahora entendemos un poco la dificultad. Muy buenas a todos, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que subimos un vídeo a este canal y os debemos una explicación. En febrero del año pasado se nos ocurrió la genial idea de montar una clínica de fisioterapia. Y entre una cosa y otra que os contaremos en este vídeo, no hemos tenido nada de tiempo para crear contenido para el canal de YouTube. Y os preguntaréis, ¿cómo se os ocurre montar una empresa aquí en España con la que está cayendo si estabais muy bien en otros sitios, en otras clínicas, colaborando con gente? Pues la cosa es que Álvaro siempre había querido montar una clínica desde hace muchísimos años y a mí lo cierto es que me daba un poco más de miedo. Y entonces hemos estado pasando de una empresa a otra y lo cierto es que, bueno, en algunas hemos estado muy bien, en otras igual no tanto, pero estábamos acomodados. Pero es cierto que siempre nos faltaba esa cosita de poder implementar el modelo que tenemos nosotros de trabajo en un centro, remando todos en el mismo sentido. Porque al final el objetivo de montar esta clínica no es otro que tener un centro en el que realmente el paciente sea el protagonista. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Y que podamos acompañarlo en su proceso de recuperación con un tratamiento sólido, basado en la evidencia, en la experiencia de todos estos años que hemos ido acumulando. Y además porque hemos visto que siempre nos ha dado muy buenos resultados con nuestros pacientes, pero no en todos los centros en los que hemos estado lo podíamos implementar en condiciones. Así que aquí estamos, como podéis ver. Es falso. Sí. Así que aquí estamos. La clínica se llama Clínica Atena. Atena con TH. No Atenas, ni Atenea, ni Clínica Veterinaria Atenea. Que ya nos la han liado mucho en las facturas, por favor. Y estamos situados en calle Rafael Belmonte, en Triana, en Sevilla. Si queréis saber más acerca de nosotros, os dejo el enlace de nuestra página web abajo en la descripción. ¿Y cómo empezó todo esto? Pues nos vamos a desahogar un poquito con vosotros porque la verdad es que el proceso ha sido largo y ha tenido Tortuoso, bastantes altibajos. doloroso y muy difícil. Y caro. Muy caro, sobre todo eso. Pues empezamos allá por febrero a darle un poco de forma a la idea. Lo primero todo era muy bonito. ¿Qué logo vamos a coger? Los colores, la tipografía, la página web, todo bien. El problema empezó cuando empezamos a ver, valga la redundancia, la cantidad de papeles y trámites que teníamos que hacer para poder tener un centro sanitario, porque no es nada sencillo. Empezamos a asesorarnos con Begoña Casuso, que nos ha ayudado mucho en el proceso, y contamos con un arquitecto que fue la primera persona que nos hizo el proyecto una vez encontramos el local que nos gustó. Empezamos a buscar local por febrero. Vimos este, de hecho, el primero que vimos fue donde estamos ahora mismo. No nos gustó de primera y seguimos buscando tal y cual, pero claro, cada cosa que veíamos era peor y más cara. Al final retrocedimos, vimos que esta era una buena opción y que tampoco había que echarle tanto dinero en reforma. Y dijimos, venga, pues para adelante, nos tiramos de cabeza con este. Firmamos en mayo y ahora empezó el proceso de la obra. Tuvimos algunos inconvenientes con los albañiles primeros que nos iban a hacer el proyecto y demás porque, bueno, desaparecieron, básicamente. Nos estafaron 1.000 euros, ¿vale? Hay que decirlo. Algún día te encontraré. Y nunca los volvimos a ver. Y luego contactamos con una empresa, Maferán, que nos hizo todo el trabajo, nos hizo todo el proyecto. Sí que es cierto, nosotros pecamos de querernos ahorrar algunos euros picoteando un profesional de fontanería, que si otro de ventilación, que si otro de electricidad, y al final la coordinación brillaba por su ausencia, porque si cada uno venía de su sitio, no se coordinaban entre ellos. Error que no volverá a pasar. Y además, eso fue un problema también sumado a que la obra se hizo en verano. Pleno julio y agosto, gente que nos dejaba tirados, la obra se quedaba parada, busca tú un profesional en pleno verano que no esté de vacaciones o que no esté ya cogido para que te continúe con el proyecto. Y todo esto contrarreloj porque nosotros dejábamos nuestros trabajos, creo que en agosto, antes de las vacaciones, y ya no volvíamos, es decir, que ya teníamos que empezar a trabajar aquí.
Teníamos previsto la apertura para septiembre, pero entre una cosa y otra se retrasó a la segunda semana de octubre. No os voy a mentir, la obra fue un infierno en el sentido de que ha sido el momento más duro a nivel emocional, a nivel de desembolso económico. Teníamos en proyección a lo mejor unos 30.000, 35.000 euros de obra que al final ascendieron a cerca de 70. Sumar el material, pues el gasto fue unos 100.000 euros aproximadamente y fue complicado porque además teníamos que, en teoría, calcular un dinero que pedir al banco para el préstamo, pero al final siempre era más, en fin, se hizo bastante tedioso. Aparte, no sé si en algún momento habéis hecho algún trámite a nivel de junta y pedir papeles y todas estas cosas. En organismos públicos. Eso es un caos. Yo tuve la suerte de que conocí a alguien que ya estaba dentro y aceleró un poquito el proceso, sobre todo de funcionamiento de obra y demás, pero a nivel de permisos de sanidad, permisos de apertura de local, aquello lentísimo, muy mal explicado. Tuvimos que pagar 2 cuotas porque no estaba la web actualizada y la primera cuota que pagamos no nos la devolvían porque se entendía que lo habíamos presentado mal. En ese momento fue un caos porque tú no controlas nada y estás de nuevas haciendo algo que no sabes cómo se hace. Por suerte, como ha dicho Raquel antes, Begoña Casuso nos ayudó bastante a tener el camino bastante allanado en este sentido y más o menos teníamos una pista de por dónde teníamos que ir andando para no perdernos. Pero es cierto que si tú no sabes nada, no está nada fácil acceder a abrir un negocio. Eso es cierto. Y por fin, después de mucho sufrimiento, nos plantamos en octubre y abrimos, con el miedo y la incertidumbre de qué va a pasar. Habíamos dejado ya nuestros trabajos y mi mayor miedo era sentarme aquí y ver que no entraba nadie por las puertas, pero por suerte y también gracias al trabajo que habíamos hecho previo en redes sociales, con la página web y demás, empezamos a funcionar desde el minuto 1. Y muy bien, muchos pacientes vinieron con nosotros, la gente que había visto el cartel de próxima apertura empezó a llamar, a preguntar, y lo cierto es que en ese momento de apertura, pese a que nos hemos llevado un año de muchísimo trabajo y de no parar y de aprender cosas nuevas constantemente, porque nosotros sabemos ser fisios, pero no empresarios. En aquel momento fue un descanso para nosotros en la apertura, porque hacíamos cosas que controlábamos, hacíamos lo que sabíamos hacer, que era ejercer de fisios y hacer bien nuestro trabajo. Y no como en la obra, que estábamos pendientes del trabajo de otros sin entender muy bien cómo iba aquello. Por suerte, nada más empezar, bueno, por suerte no, porque habíamos hecho un buen trabajo previo y siempre he pensado que para tú hacer un proyecto de este calibre tienes que tenerlo muy bien analizado todo lo que vas a hacer en ese momento, porque si no es fácil que salga mal. Lo teníamos todo muy bien mascado, abrimos y tal como abrimos vimos que la agenda funcionaba, que estábamos trabajando a un ritmo parecido al que estábamos trabajando en los otros sitios, con las agendas bastante llenas, y eso se ha mantenido constante todo el año. Es cierto que hemos tenido que aprender muchísimas cosas nuevas, impuestos que llegan, que no estás preparado para el palo que te van a meter en ese momento, pero al final hemos conseguido solucionar ese tipo de problemas y hemos ido aprendiendo, y a día de hoy la verdad es que a 3 meses para que pase el año de haber abierto no nos arrepentimos de nada. Y lo mejor es que a nivel laboral por fin estamos poniendo en marcha la forma de trabajar que de verdad a nosotros nos gusta y estamos viendo los resultados in situ con nuestros pacientes, y aparte de que durante el año ha ido bastante bien, cada vez son más las personas que nos contactan, es más el boca a boca, cada vez vienen más gente buscando el tipo de trabajo y de tratamiento que nosotros damos, entonces para nosotros eso es un orgullo y es súper reconfortante después de lo mal que lo pasamos durante el verano pasado. Tengo que decir además que hemos crecido mucho a nivel profesional como fisioterapeutas también, porque una vez que tú empiezas a hacer lo que a ti te gusta, como tú quieres, el paciente lo nota. Y al final crecemos bastante en ese aspecto porque nos sentimos con la libertad de ejercer un trabajo como nosotros pensamos que tiene que ser la salud. Y yo voy a quejarme un poquito, ¿vale? Porque es cierto que pese a que nos ha ido muy bien durante el año, ahora entendemos un poco la dificultad que hay, por lo menos en España, para crear una empresa desde cero. O sea, no hay ayudas ningunas. Todo te lo tienes que sacar desde tu bolsillo. Tampoco hay ayuda a la hora de
qué paso seguir, a no ser que lo contrates de forma privada, como hicimos nosotros, para poder montar el negocio. Y aparte de eso, y también digo esto porque por suerte creo que en todo el año solamente una persona se ha quejado, ¿vale?, de los precios y ha intentado incluso regateárnoslo, pero evidentemente eso no puede ser. Hay mucho trabajo detrás de todo esto, hay mucho dinero invertido y muchos gastos. Y a mí no me importa hablar de números, nosotros tenemos unos gastos mensuales de 4.500 euros. Quiere decir que entran 4.500 euros que nosotros no vemos para nada. Es decir, eso va para pagar alquiler, préstamos, seguros, para poder mantener lo que es el negocio. Y a partir de ahí empezamos a ver algo y de ese algo que vemos tenemos que pagar impuestos también. Del beneficio se pagan impuestos. Entonces, veo muchas veces en redes sociales a gente tachando a los empresarios de ladrones, de explotadores, y creo que la gente habla realmente sin informarse. O sea, o se piensan que todos los empresarios son Amancio Ortega, pero por desgracia la mayoría somos pequeñas empresas que nos matamos a trabajar para sacar esto adelante, y entiendo que la que tenga trabajadores, pues para mantener a sus trabajadores, que es lo ideal, ¿no? Nosotros al final estamos trabajando o hemos trabajado este año una media de 10-12 horas diarias. Y eso, por suerte, un trabajador no tiene que hacerlo, que es lógico porque tiene sus derechos y yo soy la que tiene que estar, bueno, nosotros somos los que tenemos que estar aquí al pie del cañón. Pero creo que se valora muy poco lo que el empresario hace y la figura del empresario. O sea, el empresario es trabajador también, y si en algún momento, que es nuestra idea, nos vamos a quitar un poco de ver consultas en pacientes, no va a ser para estar en casa rascándonos la barriga, va a ser para poder seguir dirigiendo el negocio y manteniendo lo que hemos asentado o lo que queremos asentar durante estos próximos años. Habiéndonos ya quejado del tema de los empresarios, seguimos con los objetivos de la clínica. Este año lo que nos interesa, sobre todo en el punto en el que estamos ahora mismo, es la de asentar las bases de nuestro modelo de trabajo, que estamos haciendo una pirámide pues, bastante sólida, y contar con el apoyo de otros profesionales de otros sectores sanitarios para afianzar todavía más ese modelo de trabajo y poder darle a los pacientes el mejor servicio en cuanto a su salud posible. Y en cuanto a redes sociales, pues nos vais a ver mucho más por YouTube de nuevo. Este año le queremos dar mucho más bombo. Además, no sé si os habréis fijado, pero hemos cambiado un poco la imagen, hemos cambiado el nombre del canal, que ahora se llama Esencia Atena, y le pusimos ese nombre principalmente porque queremos dejar de lado un poco los vídeos de hablar de lesiones concretas, que lo haremos, pero más puntualmente, y queremos hablar de salud en general. Queremos de hablar de lo que es realmente de nuestra esencia, de lo que nos mueve a nosotros, que es la salud a nivel global. Y luego, más específicamente, pues tendremos vídeos hablando un poco más de nuestro campo en concreto. Instagram estará ahí también, pero es cierto que no le vamos a dar tanta importancia como este año pasado, sino que más bien Instagram va a ser una ventana de lo que vayamos hablando en YouTube, porque es cierto que no nos da la vida para crear contenido para dos redes sociales distintas, tan diferentes, porque en Instagram es todo rápido y concreto y en YouTube es más extenso y más largo, y al mismo tiempo trabajar, ser fisio, empresario, limpiadores, que también somos de la clínica, y muchas cosas más. Una de las primeras cosas que vamos a querer subir va a ser la de una entrevista a un paciente, que la tendréis dentro de poquito en el canal. Nosotros ya nos despedimos aquí, nos damos más la turra con esto. Os vamos a dejar abajo en la descripción algunos enlaces de interés de las personas que nos han ayudado, como Alicia, la del diseño gráfico, Begoña Gasuso con todo el tema de la apertura del local. Os dejaremos el contacto de Maferán, todas las personas que han aportado algo a que nosotros estemos aquí abiertos. Déjanos en los comentarios si quieres que profundicemos más en algún tema que os haya llamado la atención en cuanto a lo que es la apertura del local, la empresa y demás, que eso no tenemos problema. Pero si queréis que vayamos tocando algún tema de salud, déjanoslo abajo en los comentarios. Nos vemos muy pronto con la entrevista a un paciente con dolor crónico, que esperamos que os guste mucho. No se ha grabado, ¿te Se ha cortado. Uy.